En 2019, Marruecos celebra los 20 años del reinado de Mohamed VI, 2 décadas que ha marcado con su personalidad. Lo precedieron 2 gobernantes emblemáticos, Mohamed V y Hassan II. Pero el joven rey ha impuesto su propio estilo y ha reformado poco a poco su país de 36 millones de habitantes. Marruecos aún no es una democracia real. Marruecos prosigue el camino hacia una democracia. ¿Quién gobierna? El rey, por supuesto. No es como España o el Reino Unido. El rey toma las decisiones importantes del país. Una decisión real es como una hoja de ruta. Mohamed VI está al frente de un país de fuertes desigualdades sociales. El monarca se propone implementar reformas, pero debe tener en cuenta las fuerzas contradictorias que emanan de la tradición y el derecho por usos y costumbres. Esto plantea numerosos retos y riesgos. El rey de Marruecos tiene que mantener un equilibrio constante. Siempre existe el riesgo de una revolución, de un golpe de Estado y la pérdida del trono. Mohamed VI es el 23º soberano de la dinastía Alauí, que gobierna Marruecos desde el siglo XVII. Nada más acceder al trono hace gala de un estilo marcadamente moderno. Pero a pesar de su personalidad conciliadora, no hay que olvidar que el nuevo rey fue educado para convertirse en un gobernante todopoderoso. Siguiendo la tradición familiar, Mohamed VI asiste a la escuela del Palacio Real. Junto con él 5 muchachos de familias prestigiosas, pero también 7 chicos de origen humilde, seleccionados entre los mejores alumnos de primaria de cada región del país. El heredero al trono es un joven tímido, a la sombra de su imponente padre, Hassan II, y apenas conocido por el pueblo. El príncipe heredero aprende las reglas de la monarquía. Mucha gente era incapaz de valorar a Mohamed VI. Siempre estuvo a la sombra de su padre, pero lo aceptaron porque los marroquíes apoyan plenamente la monarquía. Pueden cuestionar algunas decisiones políticas o económicas, pero la monarquía sigue siendo el pilar de la política marroquí. La monarquía implica continuidad. Mohamed V, Hassan II, Mohamed VI. Y así seguirá siendo. La monarquía alauí ha sido la más larga hasta ahora. Los gobernantes saben entender al pueblo y ganarse su cariño. Los marroquíes están orgullosos de su monarquía. Forma parte de su patrimonio nacional. En un referéndum, el 99.9% votaría a favor. La muerte del rey Hassan II el 23 de julio de 1999 causó gran consternación y tristeza entre la población, a pesar de su estilo autoritario. Hassan II nos acompañó toda la vida. Crecimos con él. Fue un rey con una personalidad muy fuerte y gobernó un periodo muy difícil y significativo en el desarrollo del país. Dejó una fuerte huella en el país y en el pueblo. Todos temían la muerte de Hassan, porque se preguntaban qué pasaría después. Mohamed VI fue coronado el 30 de julio de 1999. Mohamed VI accedió al trono con la conciencia tranquila. No había encarcelado ni torturado a nadie. No se había pronunciado sobre ninguna cuestión delicada. Para el pueblo marroquí, que se aferra a la monarquía como garante de la estabilidad del país, representaba una nueva esperanza.
Desde el principio fue visto como el rey de los pobres, un rey cercano al pueblo, que salía a la calle, saludaba a la gente y se hacía fotos con ellos. Desde el principio acuñó esa imagen de rey moderno, que en mi opinión se acerca a la realidad. Mohamed VI no es un gran orador. Prefiere el contacto directo con la gente, interactuar con la población. Esto fue evidente desde el principio de su reinado. No dudaba en acercarse a la gente, transmitía sus mensajes a través de hechos y no de discursos. Fue una reconciliación con el país, con todo Marruecos, no solo con la clase alta, sino también con el Marruecos más llano, con la clase baja. Se percibía que el rey era sincero al respecto, y eso suscitó grandes esperanzas. Todo esto puede parecer trivial porque no se trata de grandes políticas ni de decisiones revolucionarias, pero estos pequeños gestos dieron forma a un nuevo estilo, a una nueva forma de gobernar. Era una monarquía diferente, acorde a la época. El rey también sorprende en su vida privada. Por primera vez en la historia del país, un monarca presenta a su esposa ante sus súbditos. Una auténtica revolución. Su matrimonio con una joven ingeniera informática de clase media es una señal de cambio. Sobre todo para las mujeres de este país musulmán, donde la condición femenina es un tema político de primer orden. La sociedad civil progresista, y en particular las feministas, confían en la juventud y la modernidad del nuevo monarca para lograr cambios sociales. وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اللائي يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن الدين الحنيف من حقوق وهن بها شقائق الرجال تتناسب. Las mujeres marroquíes sentimos que nuestra posición en la sociedad recibía gran respaldo, pues Su Majestad mostró verdadera voluntad política de promover a la mujer. Las fuerzas progresistas quieren algo más que palabras, una verdadera revolución jurídica y social que reconozca la igualdad entre hombres y mujeres, y también un cambio en el código familiar. En el año 2000, organizan una manifestación en la capital, Rabat. El derecho de familia era profundamente discriminatorio. La mujer era considerada menor de edad de por vida. Estaba obligada a obedecer a su marido porque dependía económicamente de él. Las casaban siendo niñas y un hombre podía repudiar a su mujer en cualquier momento. En las manifestaciones había hombres y mujeres de todas las edades. Para mí fue muy importante, porque hasta entonces se creía que estas cuestiones solo las reclamaban las feministas radicales occidentalizadas. Pero entonces se convirtió en una cuestión de democracia y derechos humanos. Eso era una novedad. Pero también están las fuerzas conservadoras, que ese mismo día organizan una contramanifestación en Casablanca, la metrópolis económica del país. La gran mayoría son simpatizantes islamistas. 200 000 personnes, 500 000 selon les organisateurs, ont défilé dans les rues de Casablanca. Une véritable démonstration de force, une façon aussi de se compter. Thème unitaire, la révision du statut de la femme dans la société. Un projet inacceptable pour les partis et les associations islamistes. La organización de la marcha en Casablanca reflejaba justo aquello a lo que nos oponíamos. Los hombres caminaban a un lado, las mujeres al otro. Las reivindicaciones eran claras, no a los cambios en el código familiar,
no a las ideas occidentales y a su implementación en la sociedad marroquí. El monarca enfrenta un dilema. Aunque es progresista en cuestiones sociales, la sociedad sigue siendo predominantemente conservadora. Como líder supremo, tiene que garantizar la libertad y el culto de todas las religiones. Pero su posición como descendiente del profeta lo pone en una situación difícil. El deseo de modernidad del rey era sincero, pero al mismo tiempo ejerce de jefe de los fieles, es decir, de líder religioso y espiritual. La legitimidad del poder en Marruecos es de carácter religioso. El rey recibe el poder por su condición de descendiente del profeta. Por tanto, no puede dictar normas según sus preferencias o caprichos personales. El rey se distingue por un estilo nuevo y progresista, pero debe enfrentarse a una población marroquí devota de la continuidad de la monarquía. El nacimiento del príncipe heredero Moulay el Hassan en los primeros años del reinado de Mohamed VI contribuye a tranquilizar a la población. Un monarca que tiene la perspectiva de legar el trono a su hijo o incluso a sus bisnietos piensa de otra manera. Mira hacia el futuro y lo más importante para él es la estabilidad de la institución que representa. El rey marroquí es también la máxima autoridad política. Tiene amplios poderes, pero tiene que conciliar con un parlamento elegido. Desde finales de la década de 1990, se observa un auge del Islam político en Marruecos y en toda la región. En el Reino de Marruecos, el Partido de la Justicia y el Desarrollo, PJD de corte islamista, se presenta como una alternativa a los problemas sociales a través de la religión. Defiende la rectitud y lo hace con éxito. En las elecciones parlamentarias de 2002, el partido se convierte en la tercera fuerza política del país. A pesar del ascenso del partido islamista, Marruecos también se ve sacudido por el fundamentalismo religioso. El 16 de mayo de 2003, un grupo de terroristas suicidas siembra el terror en Casablanca. La magnitud de los atentados fue una conmoción para todos. 45 muertos, ataques en 5 lugares diferentes, 12 terroristas suicidas. Marruecos nunca había vivido algo similar. Siempre se pensó que Marruecos ostentaba una posición especial en cuestiones religiosas. Presumía de un Islam moderado y tolerante. Luego resultó que detrás de los atentados estaban jóvenes marroquíes. Una de las razones por las que Marruecos se convierte en objetivo islamista es su compromiso con Occidente en la lucha contra el terrorismo. Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, el objetivo de Mohamed VI es convertir su país en baluarte contra el fundamentalismo islámico en el Magreb. Dans son dernier message audio, Oussama Ben Laden, menaçant les intérêts américains et occidentaux dans le monde arabe, qualifiait le Maroc de pays apostat, autrement dit de pays non islamique, parce que jugé trop tolérant. Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, el Reino de Marruecos se ha sumado incondicionalmente a la cooperación internacional. Marruecos coordina determinadas acciones y proporciona a sus aliados, como Estados Unidos, Europa, países árabes y africanos, toda la información y los datos necesarios para combatir el terrorismo. En su discurso a la nación, el rey se muestra firme ante esta ideología destructiva que amenaza a su pueblo y a su país. لقد دقت ساعة الحقيقة معلنة نهاية زمن التساهل
في مواجهة من يستغلون الديمقراطية للنيل من سلطة الدولة أو من يروجون أفكاراً تشكل تربة خصبة لزرع أشواك الانغلاق والتزمت والفتنة. Tras los atentados de 2003, el rey dio un discurso muy duro en el que anunció una firme intervención del Estado. Entonces se llevaron a cabo una serie de detenciones sin precedentes en el país. Los arrestos efectuados tras los sangrientos atentados de Casablanca fueron completamente legales. Estas personas eran integrantes de células terroristas que desmantelamos. En aquella época circulaban cifras inoficiales. Se estima que fueron detenidas entre 3.000 y 10.000 personas. Muchas no habían hecho nada ni tenían ninguna relación con los atentados. Así que detrás de todo esto no solo estaba el objetivo de debilitar al islamismo, sino también el objetivo político de restaurar la autoridad del Estado. El rey se ha consolidado en una posición que le permite aprobar leyes que considera importantes. En primer lugar, la reforma del Código Familiar, aunque sigue teniendo a la oposición de fuerzas ancestrales. Los conservadores de la sociedad marroquí se oponen a cualquier cambio en la mudawana, el código familiar que rige el matrimonio, la herencia, el divorcio, todo lo que afecta al estatuto personal. Incluso para el descendiente de una dinastía centenaria y líder de los fieles, es difícil cambiar algo relacionado con la religión. Mohamed VI puede ser el rey, pero sigue estando sometido a la voluntad de una gran parte de la población. El rey supo esperar a una oportunidad política. Y esa oportunidad llegó con los atentados de Casablanca y sus repercusiones. Los atentados habían provocado un debilitamiento del Partido de la Justicia y el Desarrollo. ¿Por qué? Porque lo acusaban de haber abandonado el terreno para el terrorismo y el fanatismo religioso. Así que el partido mantuvo un perfil bajo. Y fue precisamente entonces cuando se abrió una brecha que le permitió llevar adelante la reforma. En febrero de 2004 se aprobó en el Parlamento la reforma del derecho de familia. Un momento histórico para las mujeres marroquíes. Hasta entonces la mujer estaba subordinada al hombre, incluso en el hogar. Este cambio fue muy importante porque es en el seno de la familia donde existen más desigualdades. Con la reforma, la mujer se consideraba corresponsable del hogar, lo que abrió la puerta a muchos más avances. Se nos dijo una y otra vez que esto nunca cambiaría, que el código familiar era sagrado y se basaba en la religión. No se podía cambiar, pero conseguimos esos cambios. Tenemos una institución que nos protege. Las mujeres marroquíes ven en el rey a un aliado para hacer valer sus derechos. Otro gran logro del reinado de Mohamed VI es la Comisión de la Verdad, creada en 2004 para investigar violaciones de los derechos humanos, especialmente bajo el reinado de su padre Hassan II. El rey consiguió abordar un tabú de forma extremadamente inteligente. Su mensaje fue: mi padre detuvo, torturó y encarceló a decenas, cientos, miles de opositores. Yo, su hijo, quiero reconciliar a Marruecos con este pasado y romper el tabú. Hay que acabar de una vez con este problema. A principios de la década de 1970, comienza en Marruecos un periodo de dura represión estatal,
en respuesta a 2 intentos de golpe de Estado por parte del ejército, en los que Hassan II casi pierde la vida. Durante 30 años, los opositores políticos son reprimidos con una violencia sin precedentes. Se conocen como los años de plomo o los años negros. Fue el apogeo de la represión sistemática. Hassan II no dudó en aplicar mano dura. Estuve recluido en uno de los llamados centros de desaparecidos. Eran cárceles inoficiales. Te retienen en un lugar, pero nadie sabe dónde está ese lugar. No tenías contacto con familiares, ni abogados. No había cargos, ni juicios, ni absolutamente nada. Y si nos descubrían intentando comunicarnos entre nosotros, nos castigaban severamente. Era una tortura terrible. Para las víctimas de Hassan II, la Comisión de la Verdad no es solo un símbolo de reconocimiento de su sufrimiento. También les permite recibir una indemnización y, sobre todo, contar al pueblo marroquí el sufrimiento que padecieron para que nunca se olvide. Es muy significativo que toda una nación escuche a las víctimas y comparta su dolor. Y al mismo tiempo es una forma de esclarecer lo ocurrido. Ese fue el otro logro. Es difícil de imaginar. Un rey enmendando los errores de su padre y con voluntad de que el país avance. Modernizar un país también pasa por tener una prensa libre que sea capaz de analizar los puntos fuertes y débiles y de supervisar al Ejecutivo. Una de las cosas que marcaron al comienzo de su reinado fue la aparición de una prensa independiente. Independiente de los gobernantes, del Estado. Era una prensa muy valiente que abanderaba cuestiones sociales, la defensa de las libertades personales, los derechos de las minorías sexuales, por ejemplo, los derechos de las mujeres, etc. Rompió tabúes. Los primeros años realmente mostraron signos de un desarrollo positivo. Cierta liberalización del régimen, avances en la construcción de un Estado de Derecho. Yo estaba al cargo de la sección de política y también informábamos sobre los vínculos entre dinero y poder y el interés del rey por los negocios, los asuntos financieros. Esto era algo completamente nuevo para los marroquíes. Publicaciones, investigaciones sobre el rey, sobre la familia real y la fortuna del rey. El primer dossier delicado que publicó el periódico fue la llamada alawización de la economía, es decir, los vínculos entre familia real y la economía. No se trataba solo de las empresas del rey, sino de que la fortuna real estaba muy vinculada a la economía marroquí. Se mostraron vínculos directos entre la política, es decir, la dinastía real y el dinero. La fortuna del rey aparece publicada en revistas estadounidenses. En 2015, Forbes la estima en $5.700 millones. Se había multiplicado por 5 en solo 10 años, mientras la economía marroquí permanecía estancada. El rey se enriquecía cada vez más y era evidente que quienes gestionaban la fortuna real dirigían al mismo tiempo las instituciones públicas, financieras, económicas y administrativas de Marruecos. Los bancos reales florecían, por tanto, a costa de los bancos públicos. También estaba claro que existían vínculos entre el patrimonio real
y las subvenciones estatales. Los que están en el poder no solo se enriquecen, sino que al enriquecer a una clientela política, crean una base que nutre y refuerza el poder político. Detrás de esto, hay una lógica tanto política como económica. Al igual que en los países vecinos, el pueblo se levanta contra el enriquecimiento de una minoría. La primavera árabe, que sacude el mundo en diciembre de 2010, también llega a Marruecos. En febrero de 2011, jóvenes de todo el país salen a la calle para denunciar la corrupción en el reino. La primavera árabe tomó a todos por sorpresa. Nadie se esperaba que estos regímenes, especialmente en el Magreb, cayeran como castillos de naipes. Era inimaginable. Les spécialistes du monde arabe évoquent une probable onde de choc. Après la Tunisie et l'Égypte, d'autres pays pourraient être touchés. Le dénominateur commun, une jeunesse avide de liberté face à un régime imposé, quelquefois depuis plus de 30 ans. Por primera vez en la historia de Marruecos, miles de personas salieron a la calle. No solo en Casablanca y Rabat, también en Marrakech y Tánger. No salían en demanda de aumentos salariales, reivindicaciones materiales o del pan. No, salieron a la calle para exigir derechos y libertades. Eso no había ocurrido nunca. Aquello fue increíble. El pueblo exigía democracia, acabar con la corrupción, con los conflictos de intereses y con los vínculos entre la política y los negocios. La corrupción siempre ha perjudicado al país. Se da en la política, en la contratación pública. La corrupción en Marruecos sale casi tan cara como financiar cada año la seguridad social universal de los marroquíes. Es una auténtica lacra. Una corrupción endémica que, según el FMI y Transparencia Internacional, asciende al menos a 2.500 millones de dólares al año. No se podía abolir la monarquía, sino acabar con su poder absolutista. El absolutismo es la concentración del poder en manos de una sola persona. Contra eso protestaba el pueblo, no contra el rey en sí. La gente protestaba contra ciertas prácticas de los consejeros de Su Majestad, contra miembros del gobierno, contra conocidos empresarios, contra ciertas personas que se habían lucrado. Estas personas se habían apropiado de recursos y gracias a sus conexiones ocupaban altos cargos en la industria y los negocios. La gente protestaba contra estas prácticas, lo cual es razonable. Esta imagen con un pulpo en el centro y a su alrededor los asesores del rey, sus guardias de seguridad y sus amigos ricos, todo el mundo sabía lo que significaba. La usurpación de la autoridad y la riqueza, la conexión incestuosa entre el poder y la riqueza. Un rey siempre se juega la cabeza. Ha habido reyes que simplemente fueron eliminados. Es intrínseco a su figura, no es como en unas elecciones. Mohamed VI sabe que tiene que apaciguar a su pueblo. El 9 de marzo de 2011 se dirige a ellos en su discurso a la nación. ترسيخ دولة الحق والمؤسسات وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية وضمان ممارستها وتعزيز منظومة حقوق الإنسان بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والثقافية والبيئية. La reacción del rey fue sabia e inteligente. Era consciente de la magnitud de las protestas y de los problemas,
y prometió modificar la Constitución. Hizo grandes promesas revolucionarias. Subrayó que la monarquía marroquí es una monarquía social, parlamentaria y democrática. No es el rey, sino un gobierno responsable el que dirige los asuntos de Estado. Un gobierno que debe rendir cuentas de sus actos. 5 meses después de las protestas, el rey somete a votación la nueva constitución marroquí, que cuenta con un apoyo popular masivo. Es decididamente más moderna que la anterior y abre un abanico más amplio de cuestiones sociales y políticas. El preámbulo de la Constitución ya menciona la igualdad entre hombres y mujeres, la lucha contra cualquier tipo de discriminación basado en la raza, religión o identidad sexual. Además de la monarquía, existe la soberanía popular. El rey nombra al jefe de gobierno entre las filas del partido político más fuerte. Así se aplica el principio irrevocable de que el rey está supeditado a las elecciones. Al igual que en los países vecinos, el Islam político está en auge en Marruecos, representado por el Partido Justicia y Desarrollo. El PJD ganó las primeras elecciones parlamentarias tras la aprobación de la nueva Constitución a finales de noviembre de 2011. No fue ninguna sorpresa que ganara las elecciones la corriente del Islam político. A diferencia de otros países, en Túnez con Ben Ali o en Argelia con los generales, en Egipto se negó la victoria al Islam político, lo que desencadenó guerras civiles y graves violaciones de los derechos humanos. En nuestro país se nombró un jefe de gobierno de entre sus filas. La gente tuvo que aceptarlo. Marruecos demostró que eligió la senda democrática. El PJD representó un nuevo comienzo para muchos. Asumieron que el partido islamista era justo y se dijeron, nunca estuvieron en el poder. Quizá no sean corruptos. Consiguieron ganarse a mucha gente que estaba desesperada por un cambio. Yo también los voté, aunque mis convicciones políticas suelen estar mucho más a la izquierda. Pero en aquel momento todo el mundo quería creer en un posible cambio. Queríamos todo, menos el pasado. Mientras tanto, el rey prosigue las grandes obras para renovar las infraestructuras de Marruecos, en las que se ha embarcado desde el inicio de su reinado. Tangermed, el mayor puerto de África, autopistas, aeropuertos o la promoción de las energías renovables, única en el mundo árabe. En los últimos 20 años se han impulsado grandes avances. La electrificación de las zonas rurales, el acceso al agua potable, todo eso es innegable. Mohamed VI fomentó el desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación en todo el país. Marruecos también se ha convertido en un popular destino turístico. Casi 10 millones de turistas lo visitan cada año. En los últimos 20 años, Marruecos ha invertido enormemente en infraestructuras. En 2016 teníamos poco más de 600 kilómetros de autopistas. Hoy tenemos más de 1.800 kilómetros. Hemos introducido el tren de alta velocidad. 5 o 6 puertos se han convertido en más de 40. Hay nuevos aeropuertos. Sinceramente, ¿podemos permitirnos dar prioridad al tren de alta velocidad, autopistas o complejos turísticos de lujo, mientras que a la población, especialmente en el campo, le sigue faltando lo más básico? Deberíamos cuestionarnos si estas decisiones son correctas. ¿Se ha olvidado Mohamed VI del pueblo en beneficio del éxito económico? La juventud está indignada. El desempleo entre los jóvenes de entre 15 y 24 años alcanza el 30%. La precarización es galopante.
Los aficionados presentes en el estadio querían enviar un mensaje firme. Con varias decenas de miles de personas en un estadio, pensaron que no los podían detener a todos. Formamos un bloque y protestamos. Hacerlo unidos nos protege. Estas protestas en los estadios son una expresión de la falta de perspectivas de los jóvenes. Muchos me cuentan, aquí no tenemos futuro, solo nos queda emigrar. La política ha fracasado en este aspecto de la juventud. Es imposible acallar la ira de la gente. Es como el agua. Si la bloqueas por un lado, sale por otro. No es posible cerrar los estadios, clausurar todas las redes sociales y encerrar a todos los manifestantes. Solo hay un camino: responder a las demandas de la multitud enfurecida. La situación en Marruecos sigue siendo frágil debido a la autocracia real y a los privilegios de unos pocos. Una chispa reaviva las tensiones sociales. En octubre de 2016, un dramático incidente en la ciudad de Alucemas, en la costa mediterránea, hace estallar el polvorín. Ces images ont choqué le Maroc. On y voit Moussine Fikri, marchand de poissons, grimper dans une benne à ordures. Il s'oppose à la destruction par la police de sa cargaison d'espadons, une marchandise illégale. Il est happé par le mécanisme et meurt broyé sous les yeux des passants. La escena fue filmada con un celular y difundida en las redes sociales. Causó conmoción y rápidamente se convirtió el Irak marroquí. Irak significa en árabe movimiento popular. Las expectativas, las esperanzas, las decepciones, la rabia, todo eso se expresó en este movimiento. Todo el mundo salió a las calles, gente normal y corriente. Las reivindicaciones eran diversas: más trabajo en las ciudades, la construcción de hospitales públicos para que la gente no tenga que desplazarse a otros lugares cuando esté enferma, o la creación de una universidad en la región. Los gobernantes reaccionaron de forma muy negativa, con represión y encarcelamientos. Arrestaron a jóvenes, especialmente a quienes lideraron las protestas, cuyo único delito era reivindicar derechos fundamentales. Sigue pasando hoy en día. Ils ne baissent pas les bras. Pour la 6e nuit consécutive, ces manifestants sont descendus dans les rues d'Al-Hoceima. Ils disent protester contre la corruption, l'autoritarisme et le chômage. Et ils demandent notamment la libération d'une quarantaine de personnes, dont Nasser Zefzafi, le leader du mouvement de protestation qui secoue la région du Rif dans le nord du Maroc depuis 7 mois. Tras el fin de la brutal represión, comenzó un proceso judicial de una dureza inimaginable. Hubo condenas de 15 y 20 años de cárcel. ¿Por qué? No mataron a nadie, ni hicieron daño a nadie. Muchos fueron finalmente indultados por el rey, pero no los líderes del movimiento. No me gusta el trato que reciben los presos del Irak. Por desgracia, no sé quién asesora al rey, quién toma estas decisiones antidemocráticas. Son medidas represivas e injustas. Sería bueno cerrar este capítulo, que creo ha hecho mucho daño a los marroquíes y a la imagen de Marruecos. En los primeros 10 años del reino de Mohamed VI, Marruecos dio pasos impresionantes hacia la democracia. En los últimos 10 años, en cambio, no deja de dar pasos hacia atrás. Lo mismo ocurre con la prensa, cuya libertad se considera molesta. Los periodistas están en el punto de mira de la familia real,
Cada vez hay más detenciones y condenas. Todo aquel que en algún momento exprese una opinión que desagrade a los gobernantes puede verse atrapado en un engranaje jurídico, acabar en la cárcel y ser condenado por los peores delitos contra la moral o el derecho por usos y costumbres. Los encarcelados son acusados de agredir sexualmente a mujeres o violarlas para que no puedan presentarse como víctimas de sus ideas y opiniones políticas. En esencia, se trata de intimidar a decenas de cientos de miles de personas que podrían expresar críticas hacia el régimen. Y surte efecto. A mí también me han presionado, acosado y amenazado. Hubo llamadas a familiares a los que les dijeron, ahora que vive en el campo, puede ser víctima en cualquier momento de un asalto, un ataque. La situación económica del país sigue siendo difícil. En septiembre de 2021 vuelven a celebrarse elecciones parlamentarias. Para asombro de todos, el Partido de la Justicia y el Desarrollo, la fuerza política más fuerte del país, sufre un duro revés. En 5 años, el partido islamista ha pasado de 125 a 17 diputados. Los beneficiados de la debacle electoral de los islamistas son la Agrupación Nacional de los Independientes, RNI, y el Partido de la Autenticidad y la Modernidad, PAM, ambos cercanos a la familia real. El rey ya no tiene prácticamente oposición política. Por tanto, dispone de libertad para impulsar las reformas exigidas por el pueblo. Pero, ¿sabrá Mohammed VI aprovechar la oportunidad que le brinda la historia?